no comer, ayunar, y que claro, el ayuno ha privilegiado a los cuerpos esbeltos en términos estéticos, es decir, mucho de la delgadez, y que valoremos la delgadez tiene que ver con este aparato de pensamiento religioso en el que la gente ayuna, ¿no? Es decir, los cuerpos delgados son los que ayunan, ¿no? Los que guardan cierta rigurosidad hacia con Dios. No es que Dios acabe de morir, ¿no? Sino que estamos llegando tarde a la muerte de Dios porque no nos hemos dado cuenta que Dios en realidad lleva tiempo ya muerto. ¿Por qué? Claro. Pues porque tiene tiempo que ya cambiamos nuestra manera de pensar, y este Dios ya no va, este Dios de judeocristiano ya no va acorde con las sociedades actuales. La vanidad se entendía como el salirte de los límites que te habían impuesto y que Dios te marcaba que hasta aquí llegaba el ser humano. Pensar que eras más que eso era un desprecio hacia Dios directamente, ¿no? Yo creo que estamos encerrados en un paradigma religioso o bajo ciertas ideas de Dios, de las que sería importante salir para estar como más acorde a la época actual que nos toca pues habitar. Condenados por la Iglesia es una serie en exclusiva para Podimo, donde exploraremos las vidas de aquellos que desafiaron los dogmas y creencias de sus épocas, enfrentando su ira y condena por sus pensamientos. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos personales, terminé mi primer Gundam. Ahí está. ¡Eso! Objetos de tamaño normal. Este es un robot de 8 metros. Boludo, es frustrante. Mamón, es frustrante porque me fuiste mandando las fotos de cuando lo armabas y todo, y se veía enorme, y ahora que lo mostrás vos se ve re chiquito, chabón. Seguro que no es, pero es re frustrante verlo ahora terminado. Es que le tomaban las fotos de cerquita para que se vieran los detalles. ¿Sí? No acercaba a la lente como las lobinas o con las pescas, que las acercas para que sean más grandes. Eso hace con el porno doméstico también. Eso hace con el porno doméstico, sí. Se pone la cámara acá, sí. Todos son los ángulos, güey. Todo cuando, cuando manden esa foto, recuerden, el ángulo es todo. Ok, perfecto. Qué horror, güey. La peor manera de empezar. Sí, cabrón, no mames. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espilicueta, el rey de los ángulos vasco? Estoy muy contento. La verdad, el invitado de hoy, ya se lo dije por privado, así que no va a sonar a que lo estoy haciendo solo para alabarlo en público. Le tengo una profunda admiración a su capacidad de comunicar cosas difíciles de manera muy sencilla, y si no lo siguen, yo estoy seguro de que a partir de hoy no van a poder dejar de seguirlo porque es ágil, es entretenido, habla de cosas normales pero con una profundidad muy especial, y además creo que tiene en todo lo que he visto, una honestidad intelectual y una línea de pensamiento que es muy, muy fácil de seguir y de ver que no hay traiciones en eso intelectualmente. Entonces, la verdad, es un gran invitado y estoy muy orgulloso de que esté en Herejes. Sí, está buenísimo. También estoy orgulloso de que empezó el curso de podcasting. Bobby dio la primera clase este 1 de octubre. Si se la perdieron, quedan grabadas, se pueden suscribir en la membresía de acá de YouTube y ya está la primera clase del curso de podcasting. La segunda es el martes que viene, que la voy a dar yo, y les voy a hablar sobre investigación para podcast de largo tramo. Las clases, recuerden, son en vivo, o sea que pueden interactuar, pero después quedan grabadas, así que en el tier curso de podcasting se pueden suscribir, está ahí. Y Condenados ya sacó su episodio 9. Tienen 15 días gratis con Podimo, con el enlace de la descripción. Condenados por la Iglesia, 12 personas que sufrieron el martirio por querer impulsar la medicina, la filosofía, la ciencia, el pensamiento, la astronomía,
por buscar la legalización de más derechos hacia las mujeres y sufrieron la condena de las iglesias cristianas. Condenados exclusivo en Podimo, el único contenido que hemos grabado los tres juntos. Muy bien. Grandes anuncios. Vamos a pasar con nuestro siguiente coanfitrión, la tetera microscópica en esta órbita llamada Herejes el Podcast. Estúpido. El corsario Alejandro Durán Eraña. Fer Buenos tiene un días. video genial sobre la tetera, quiero decir solo Sí, wow, ok. Sí. Ese ¿Quién lo toco. tiene? ¿Quién lo tiene? Fer tiene un Ah, video ok, sobre la ok, tetera. ok. Muy bien, muy bien. ¿Cómo Muy bien, estás, no, pues tetera de estamos muy bien. Russell? Con frío, güey. Con frío hoy amaneció. Ah, clima acá frío. también hace. También, fresito. también. ¿Llovió? Pues es que está cabrón, güey. Nos están haciendo double team 2 huracanes, güey. Sí, güey. Sí, acá llovió un chingo. Sí. Entonces, bueno, no un chingo, pero ha llovido todos los días poquito. Ujú. Bien, muy bien. Gracias por el saludo y por lo de la tetera. Recuerden que pueden ir a comprar sudaderas como esta o playeras que hoy nadie trae a chunchos.mx y tazas, bolsas y todo lo que a usted le gusta. Y mira, ahí está, ahí Vasco está enseñando una de las playeras. Le vamos a hacer llegar una a Fer. No la va a usar nunca, Sí. pero le vamos a hacer llegar. Es ¿Para lavar el probable. coche? ¿Cómo no? Es probable. Sí lo usaría, sí lo usaría. Bueno, ok. Eso. Vamos a hacer. Aguante. Temazo el día de hoy, Rob. Por favor, Sí, claro, vamos a preséntanos presentar. al Ya lo invitado. escucharon un poquito, pero lo presentamos formalmente. Traemos a Fer Bustos, directo de Jalapa, Veracruz, que es profesor universitario, ensayista, divulgador de filosofía, y pueden ver su contenido sobre filosofía, comentarios sobre cultura y de cine en diferentes redes sociales. ¿Cómo estás, Fer? Así es, pues chingón. Un gusto estar por acá platicando con ustedes a distancia. Sí. Las maravillas Estamos de muy la contentos. tecnología. Sí. Sí. Y vamos a hablar de filosofía. Dios y la amigos. filosofía. Sí. Exactamente. sí. Dios en la filosofía. Dios para los filósofos. No sé, Para ir Durán tiene, despertando a gusto. sí, Qué Dios rico, tiene güey. una intro, me parece, para esto, ¿no, Durán? Claro que sí, les comento. Fíjense que la figura de Dios ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia de la filosofía, constituyendo un tema central en diversas corrientes de pensamiento. Desde la antigüedad, los filósofos abordaron la noción de lo divino, explorando conceptos de la causa primera y la perfección absoluta. Con el advenimiento del cristianismo, distintos pensadores reinterpretaron estas ideas en el contexto de la fe, buscando armonizar la razón con la revelación. En contraste, durante la modernidad, grandes personajes ofrecieron nuevas perspectivas cuestionando la existencia y naturaleza de Dios a partir de la razón y la experiencia humana. Finalmente, corrientes contemporáneas como el existencialismo y el ateísmo han desafiado la relevancia de la figura divina en la búsqueda de sentido en un mundo cada vez más secular. Este recorrido a través de las distintas corrientes filosóficas revela que no solo la evolución del pensamiento sobre Dios ha sido producto de profunda necesidad humana, sino también de entender lo trascendental en un contexto histórico y cultural que está en constante cambio. Pues no sé cómo quieran empezar este tema. A mí me parece que hay mucha madera que cortar y mucha que encender. Así que si quieres, Fer, podemos Debajo nuestro empezar. la van a encender. Un poco. Sí. Fer, o sea, una primera aproximación, si querés, contanos. A mí lo que me llamó la atención mucho en particular investigando esto es que es una duda que se fue repitiendo a lo largo de todas las distintas escuelas y algo que necesitaban explicarse. Muchas veces yo he sentido que explicarse a partir de arrancar con un sesgo que es creer ya que Dios existía y decir, bueno, necesito explicar o encontrar un fundamento, otras veces no. Esto es así, es un tema central en la filosofía, lo ha sido, lo sigue siendo. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, antes, digamos, simplemente como aclarar, hacer como un paréntesis para justificar un poco, tampoco es que sea, digamos, como yo especialista en el tema de Dios y simplemente lo digo por si puede haber por ahí como algunas deficiencias con algunas ideas y con algunos autores, para que no tomen, digamos, como a pie de la letra lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y dicho esto, creo que Si toman un podcast que sale los domingos como la suma del conocimiento y no después lo van a complementar con estudios, está en el oyente y no en nosotros. Así que vos tranquilo y dale. Por supuesto, y yo estoy de acuerdo contigo en esa idea. Pero bueno, regresando a esto que preguntabas, o sea, a mí sí es una pregunta que me resulta a veces interesante, ¿no? Porque es como, genuinamente sigue siendo Dios un tema importante para la filosofía o para quién sigue siendo, digamos, como un tema importante. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, digamos, como la universidad, la licenciatura, y que esto ya tendrá, no sé, 20 años atrás, yo lo sé, luzco más joven de lo que soy en realidad, pero cuando estaba en la licenciatura, digamos, hace 20 años y que apenas era como el inicio del Internet, estábamos en otro momento, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel entonces sí todavía estaba por ahí culturalmente en la sociedad esta idea de que el filósofo era como una entidad que era como enemiga de Dios, ¿no? Es decir, si estabas en el seminario, estaba chingón porque entonces parecía que estabas del lado de Dios, pero si estabas, digamos, como en la facultad de filosofía, existía como por ahí esta idea de que quizá íbamos a estar en contra de la idea de Dios o que lo íbamos a estar por ahí debatiendo. Pero eso es hace 20 años, ¿no? Yo creo que en realidad la sociedad y el pensamiento ha cambiado un montón en 20 años, cada vez nos hemos ido volviendo sociedades más seculares, es decir, separadas de este pensamiento religioso, por más que sigan habiendo ahí católicos, judíos, musulmanes, de nuevas religiones. Los datos nos indican que cada vez nos volvemos más seculares y yo creo que esto también va de la mano con la filosofía. Creo que hoy en día ya no es un tema mayor al interior de la filosofía, ¿no? Creo que hoy en día hay como otros temas que son más importantes, más relevantes, ya no es como en la Edad Media, ¿no? Que lo que tenemos que estar dialogando en la filosofía es cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler o todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que ya da un poco más igual la discusión acerca de Dios al interior de la filosofía y no sé si es, digamos, un sesgo, pero yo por lo menos creo esto, yo no veo a filósofos actuales, filósofos en la actualidad, debatiendo públicamente la existencia de Dios, ¿no? Creo que allá a nadie le parece, desde la filosofía, a muy pocas personas me parece que les parece relevante seguirse metiendo como a estas discusiones, ¿no? Más bien resulta como interesante hablar acerca de Dios, me parece como por mero músculo epistemológico, ¿no? Es decir, porque pues, debatir o hablar acerca de Dios te da herramientas conceptuales para poder Claro. pensar otras cosas, ¿no? Pero yo creo que más que nada es eso hoy en día, al interior de la filosofía, por lo menos. Okay. Pero lo fue. O sea, hojas y hojas se han escrito de muchísimos filósofos acerca de esto, ¿no? Porque te lo pregunto. Puntualmente nos ocurrió algo que fue un poquito el disparador de tratar este tema y quizás está bueno como para iniciar. En un podcast en el que fuimos Bobby y yo, en un momento que nos preguntan sobre si creemos o no y todas estas cosas, no me acuerdo que Bobby cita la paradoja de Epicuro, ¿no? Esta que dice que este filósofo griego que dijo que Dios no podía ser omnipresente, omnisciente y bondadoso porque eran autocontradictorias entre las tres, y se la llama también la paradoja del mal, ¿no? Porque si permite el mal es porque no es bondadoso, si no lo puede evitar es porque no es omnisciente y si no lo conoce es porque no es omnipresente. Básicamente eso sería a muy grandes rasgos. Y a partir de que se hizo medio viral ese clip, nos empezaron a plantear, no, pero eso está superado y la filosofía ha superado eso y esa es una visión muy básica de Dios y Dios es mucho más que eso y Dios se puede explicar como muchas otras cosas. Y yo lo que sentí de eso es una parte, por supuesto, de que cada uno elige con qué escuela filosófica se queda o con qué pensamiento se queda, y otra parte de que entiendo que hay mucha mezcla entre Dios como primera figura, como primer motor, como creador, como la
la causa que provoca efectos y el Dios cristiano, ¿no? Bondadoso y todo. ¿Qué hay de todo eso? A ver, o sea, sin duda, Dios, o sea, y como justamente lo decía en la introducción acá Durán, claro que Dios ha sido, digamos, un punto o un tema central al interior de la historia de la filosofía, ¿no? Y yo sí lo diría de esta manera, que no hay manera, por ejemplo, de entender el pensamiento, no sé, de filósofos y figuras como Kant, como Descartes, como Spinoza, que son muy importantes para mucho del pensamiento que tenemos en la actualidad. No podemos entenderlo sin entrarle también justamente al pensamiento religioso, sin Claro. entrarle justamente a lo que dice la tradición judeocristiana, lo que dice la teología, ¿no? Porque al final de cuentas sería como querer entenderlo sin entender cuáles eran las motivaciones que ellos traían de fondo, ¿no? ¿Qué era lo que estaban buscando, hacia dónde iban? Porque al final de cuentas todos ellos estaban arropados por una tradición judeocristiana y sí participaban de la religión, ¿no? Entonces no hay manera de entender, me parece, la filosofía sin entender también un poco las diferentes nociones que se han tejido a lo largo de la historia sobre quién es Dios, ¿no? Y las diferentes planteamientos, ¿no? Que como bien decías, porque claro, hay diferentes planteamientos que han ido evolucionando con el paso del tiempo sobre qué es aquello que se entiende como Dios, ¿no? Es decir, que claro, es decir, si nos vamos, digamos, como a la antigüedad, ¿no? Que entonces teníamos como, pues, culturas, sociedades que eran politeístas, ¿no? Y de pronto, no sé, pensar en el mundo de los griegos, ¿no? Que cuando el griego voltea a ver el mar, no solamente está viendo el mar, sino que está viendo a Poseidón, ¿no? Claro. Porque hay, digamos, como una pluralidad de dioses y estos dioses, a final de cuentas, terminan por encarnar y ser alguno de los elementos de la naturaleza, ¿no? Pero de pronto se empieza a complejizar el pensamiento, ¿no? Una vez que se comienza a desarrollar más la filosofía, que emerge la filosofía un poco de la mano, por lo menos en Occidente, de la mano de Tales de Mileto, y que entonces Tales de Mileto se da cuenta, ¿no? Que al final hay un orden subyacente detrás de todas las cosas, ¿no? El mundo no es un caos, sino que es un cosmos, ¿no? Hay un orden subyacente detrás de todas las cosas, hay una causa que está originando que las cosas sucedan, y esto va generando un músculo intelectual que va a llevar a diferentes autores como a Platón, a Aristóteles, ya comenzar a dar una propuesta de ámbito, digamos, como teológico, ¿no? Como lo tenemos en el caso de Aristóteles, que dice, pues bueno, ¿cuál es la causa primera de todo esto? Es decir, si nos referimos a la filosofía, a este pensamiento básico de que hay una causalidad en el mundo, de que el mundo es causal, está regido por causas y efectos, pues claro, Aristóteles dice cuál es la causa primero de todo esto, ¿no? Y ya bajo un pensamiento un poco más abstracto es que él termina diciendo que es un motor inmóvil, ¿no? La causa primera es un motor que no se mueve, ¿no? O sea, que simplemente se movió en algún determinado momento y que eso termina por originar todo lo que existe. Pero ahí justamente estamos hablando de una entidad que es este motor inmóvil, pero que no tiene ninguna noción antropocéntrica, ¿no? Es decir, Claro. venimos de este mundo de pluralidad de dioses, donde los dioses son hechos a la imagen y semejanza del ser humano, pasamos a una noción un poco más abstracta que después va a retomar justamente la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica, bueno, cristiana, va a retomar mucho de Aristóteles y de Platón, y después esto va a ir desencadenando en estas ideas antropocéntricas de Dios, ¿no? De que estamos hechos a la semejanza de Dios, es decir, se genera como una mezcla entre lo que existía en el mundo griego antiguo con lo que existe, bueno, con los planteamientos de Aristóteles, ¿no? Porque entonces ya es una entidad más abstracta, con más poder, que es la que origina todo, que solamente es que es una unidad, pero que a final de cuentas sí la entendemos bajo ciertas nociones antropocéntricas, ¿no? Pero pues bueno, estas nociones irán cambiando las facultades que se le irán administrando o dando a esta entidad, o sí, eso es lo que va a ir, digamos, como de alguna manera cambiando, ¿no? Claro, Sí. claro. Ale. Sí, totalmente. Fíjate que a mí me ha abierto mucho los ojos el estudiar este tipo de temas, porque te explica bastante la forma de crecimiento de la sociedad, ¿no? La complejidad
Porque si en un principio era un mero descubrimiento de las cosas, la idea de Dios era, como dijiste, ¿cuál será el motor, güey? ¿Cuál será el origen de todo esto? Era una búsqueda de una explicación real de lo que estaban viendo, ¿no? De lo que estaban percibiendo del mundo, de lo que no se podían explicar. Ahí entraba Dios, ¿no? El típico Dios de los huecos. Pero después se convierte en algo mucho más elaborado conforme la sociedad también se vuelve más elaborada, ¿no? Conforme más se vuelve exigente en ciertas cosas, hasta llegar a politizar la idea de Dios y llevarla a la unión de la política con la religión y todo lo que ya sabemos. Este camino de pensamiento y de evolución del pensamiento del ser humano, en filosofía, ¿cómo se ve? Porque podemos hablar de los griegos, ¿no? De los primeros que pensaron así como que en el motor, y después con Descartes y con todos quienes lo cuestionan y quienes empiezan a ver otras perspectivas. Y vemos el crecimiento de la filosofía en ese aspecto, en ese tema en particular. Pero hoy en día yo he visto que pues, sí ha habido filósofos que han cuestionado públicamente, ha habido debates, pues hasta antes de Hitchens me parece que hubo debates muy interesantes de lo que significaba Dios para el mundo hoy en día. Sí, vemos como que la sociedad en verdad se ha vuelto más secular, pero también es cierto que la religión sigue creciendo en muchos lados, ¿no? En Latinoamérica en los últimos años hemos visto cómo el cristianismo y los evangélicos han estado creciendo en cantidades estratosféricas. Pero ¿es por el mismo pensamiento filosófico o es por el mismo pensamiento de Dios, o ya es la unión política que tiene lo que hace que esto siga creciendo? Eso, pues es interesante, ¿no? Y creo que no tiene una única respuesta, pero como para hablar un poco, digamos, como de esta idea que acabas de mencionar y que va de la mano con lo que dije anteriormente de cómo ha habido, digamos, como una evolución del pensamiento con el paso de la historia, y también con esto va evolucionando la idea o la noción de Dios. Yo sí creo que se vuelve pues casi una obligación, aunque parezca cliché, regresar a Nietzsche, ¿no? Con esta famosa idea y lo digo, ¿no? Porque ya parece que es como un cliché que vas a hablar de Dios al interior de la filosofía y sacas a Nietzsche con esta idea de que Dios ha muerto, pero es decir, si es un cliché es porque se vuelve necesario, a final de cuentas, claro, mencionarlo, ¿no? Totalmente. Y creo que esto nos puede ayudar, digamos, como a comprender un poco más la complejidad de la idea de Dios y de las religiones a lo largo de la historia. Nietzsche, como sabemos, pues bueno, era un estudioso de la historia de los griegos, ¿no? Y entonces él dice, ¿por qué los griegos plantean a sus dioses de la manera en la que lo plantean, ¿no? Y él cree que justamente el griego antiguo tiene un gran hueco, pues por así decirlo, existencial, carece de sentido frente al mundo, ¿no? Carece de sentido frente a su vida. Se hace estas preguntas que nos seguimos haciendo hasta el día de hoy a veces, sobre todo cuando no estamos amparados por algún pensamiento religioso, de cuál es el sentido de la vida, qué estoy haciendo, estoy actuando mal, qué caso tiene hacer todo esto si se va a ir, digamos, como a la chingada, ¿no? Que es como un poco el mito de Sísifo, ¿no? Es decir, como de que pareciera ser que la vida es un absurdo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y entonces Nietzsche cree que justamente los griegos hacen a sus dioses de esta manera porque encuentran en ellos un fundamento para vivir, es decir, el dios griego es muy, muy parecido al ser humano, ¿no? Claro. También puede amar, puede emborracharse, puede divertirse, puede tener lujuria. Ser infiel, equivocarse, matar, sí. Ser cruel. Sí. Exacto, ¿no? Es decir, Zeus es la representación pero de con todo superpoderes. este tipo de cosas, ¿no? Solamente que si yo soy malo, o si yo puedo ser como vengativo o lujurioso, los dioses pueden serlo, pero con muchísimo mayor poder, y solamente que también ellos, pues, tienen una vida eterna, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero justamente los dioses griegos disfrutan la vida de alguna u otra manera, o no que la disfruten, sino que la sortean. Están jugándose este tránsito de la vida con el ser humano, ¿no? Entonces, para Nietzsche, los griegos crean a sus dioses de esta manera porque en ellos se encuentran un consuelo para poder
vivir, ¿no? Es decir, claro, a mí me toca vivir, pero a los dioses también les toca vivir, es decir, estamos juntos en este juego, ¿no? Y los dioses tienen que también ir saliendo adelante, no porque no sean dioses, no padecen de estos mismos dolores que yo puedo padecer, ¿no? Y entonces Nietzsche lo ve de esta manera, ¿no? Porque claro, y lo dice por ahí en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Que de pronto este dios, no este dios, ¿no? Este rey que volvía todo en oro, ¿cómo se llama? Midas. Midas. Estaba persiguiendo a Sileno, ¿no? Que Sileno era por ahí como un ser medio mágico, pues, y que sabía cosas, ¿no? O sea, él, sí, este güey sabía cosas, ¿no? Y entonces lo estaba buscando el rey Midas y le dice, dime el secreto, ¿no? Y ya se me olvidó el nombre, por ahorita que lo acabo de decir. No, Sileno, Midas, el otro güey, Sileno, exactamente. Encuentra a Sileno, lo captura y le dice, dime el secreto, ¿no? Y Sileno le dice, mísera estirpe humana, ¿no? ¿Para qué quieres saber lo que no deberías de saber? Lo mejor para ustedes, para el ser humano, es no haber nacido. Y en su defecto es morir pronto, ¿no? Es como dice, no tiene ningún fundamento tu vida, ¿no? Porque es como muy trágico la respuesta, como muy de tipo Schopenhauer. Claro, pero tipo Schopenhauer. justamente Nietzsche encuentra una superación en los griegos antiguos a partir de la manera en la que ellos dibujan a sus dioses, ¿no? Hay como ya un vitalismo de por medio. Pero bueno, esta es la idea que él encuentra o que rastrea en el griego antiguo. Sin embargo, dice, claro, en algún momento son unos dioses que van muy acorde a la manera que ellos tienen de pensar, al momento histórico en el que todo esto se gesta. Y entonces me voy a salir un poquito de ahí, o sea, simplemente lo dije como un ejemplo y voy a tratar de ampliarlo, de distanciarme para tejer desde con más distancia histórica, ¿no? Nietzsche entonces lo que dice eso, ¿no? Como fundamento, pero también lo que Nietzsche está diciendo más adelante es que a final de cuentas la historia humana ha estado marcada por muchísimas religiones y por muchísimos dioses, ¿no? Y estas religiones han nacido y se han muerto, ¿no? Y con ellas lo que se diría es que han nacido dioses y que también han muerto dioses. Y todo esto ha ido cambiando conforme hemos ido evolucionando en nuestra línea de pensamiento, Claro. conforme hemos ido descubriendo nuevas cosas. Y entonces es por eso que ya viéndolo con más distancia, Nietzsche va a llegar en un momento en el que va a decir esto de que Dios está muerto. Porque Nietzsche cuando dice que Dios está muerto, por un lado lo que quiere es cambiar la moral en turno, porque él cree que la moral judeocristiana es como una moral de esclavos, porque el ejemplo es como Jesucristo, ¿no? Que es como muy austero, que si te van a dar un golpe, pones la otra mejilla. Es una moral de esclavos, ¿no? Siempre de autosacrificio, ¿no? Exactamente, ¿no? No comer, ayunar, y que claro, el ayuno ha privilegiado a los cuerpos esbeltos en términos estéticos, es decir, mucho de la delgadez y que valoremos la delgadez tiene que ver con este aparato de pensamiento religioso en el que la gente ayuna, ¿no? Es decir, los cuerpos delgados son los que ayunan, ¿no? Los que guardan cierta rigurosidad hacia con Dios. Pero bueno. ¿Ves, Bobby? Lo nuestro no era gordura, era desobediencia religiosa, boludo. Este es un acto de herejía. Somos súper herejes. Cuando me clavo 2 cucharadas de dulce de leche a las 2 de la mañana es herejía, boludo. Es como quemar una iglesia. Hasta me siento mejor ahora. Sí. Oye, pero justo se me hace bien interesante que ya en contextos que ya están completamente divorciados de la religión, se sigue teniendo esta noción, ¿no? O sea, ahora cuántos influencers de, ¿cómo se llama? Como de vida vemos que te venden el ayuno intermitente o como si fueran la panacea y algo súper positivo para superarte y para ser mejor y todo esto. Pero es como un ritual sacado de lo sagrado, ¿no? Es como un ritual, es un ritual pagano, pues, por así decirlo, ¿no? Ajá. Porque ya se piensa, digamos, como una vía secular, ¿no? Es decir, por la salud, pero en realidad en el pasado era porque tenías que guardar cierta reflexión, pues cierto ayuno, digamos, como para estar como más en paz con Dios, para no ser seducido por lo carnal y demás, este tipo de cosas, ¿no? Pero simplemente es como la de ritualismo, bueno, no la quitarle lo sagrado, ¿no? Pues a final de cuentas y volverlo pagano. Pero bueno, regresando a esto de Nietzsche, por un lado, Nietzsche quiere
cree que necesitamos un cambio de moral, pero también a final de cuentas lo que está diciendo cuando dice que Dios ha muerto, lo que Nietzsche o el trasfondo de esta oración es esto que acabamos de explicar, de que él cree que a final de cuentas no es como que Dios exista por sí mismo, sino que él cree que Dios es una creación del ser humano ante la falta de sentido que tenemos con relación al mundo, ¿no? Para explicar nuestra vida. Y entonces él por eso cree que las diferentes civilizaciones han creado dioses, pero conforme van avanzando en su línea de pensamiento, conforme se van mezclando con otras personas, de otras culturas, con tecnología, pues caían esas religiones y surgían nuevas religiones. Y entonces Nietzsche lo que de pronto, de lo que se percata y dice, no mames, o sea, llevamos ya chingos de años con el catolicismo, con el cristianismo y con el judaísmo, ¿no? Es decir, ¿por qué seguimos con estas religiones? ¿Por qué seguimos con estas religiones si hemos tenido más cambios de pensamiento que a lo largo de la historia en el pasado, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos ciencia, tenemos más tecnología. ¿Por qué la sociedad que tenemos hoy en día, o lo que le está diciendo es como la sociedad que tenemos hoy en día, el tipo de pensamiento que tenemos hoy en día, ya no va acorde con la religión que tenemos, ¿no? Es decir, es como si estuvieran desfasados los tiempos, porque con el pensamiento Nietzsche cree que estamos como más avanzados y cree que la religión es algo que se quedó, digamos, como en el pasado y que entonces lo que debemos hacer es matar ya esta religión para que surja una nueva religión que esté acorde a la nueva manera de pensar actualizada en esa época, ¿no? Y que Nietzsche dice, o sea, a final de cuentas, Nietzsche lo que estaría diciendo es que ¿por qué él elige la figura del loco, ¿no? Para anunciar la muerte de Dios. Y porque, claro, ¿no? ¿Quién más si no va a ser un loco el que anuncia la muerte de Dios, ¿no? ¿Quién más podría echarse ese saco a la espalda si no es la figura del loco, ¿no? Pero este loco lo que está diciendo cuando anuncia la muerte de Dios es que dice, no es que Dios acabe de morir, ¿no? Sino que estamos llegando tarde a la muerte de Dios porque no nos hemos dado cuenta que Dios en realidad lleva tiempo ya muerto. Claro. ¿Por qué? Pues porque tiene tiempo que ya cambiamos nuestra manera de pensar. Y este Dios ya no va, este Dios de judeocristiano ya no va acorde con las sociedades actuales. Y Nietzsche lo dijo hace un chingo de años, pero si lo volteamos a ver con nuestra época actual, claro que muchos de los problemas que tenemos con las diferentes religiones es que no hay una adaptabilidad al mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, vemos como al Papa que de pronto no sabe qué hacer o qué sí hacer o qué no hacer con relación a la gente trans, con la comunidad LGBT, no saben ya qué hacer, ¿no? Porque cómo integrarlos, porque por un lado está la parte más conservadora de la religión católica que dice, no, todo esto está fuera y todo esto es pecado, ¿no? Pero el mundo cambió, la tecnología cambió, las sociedades cambiaron, la manera de pensar cambió, y es como de que ¿por qué estamos queriendo hacer lecturas morales, lecturas sociales, bajo una idea de Dios que fue desarrollada hace 2000 pinches años, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos bajo una idea de Dios de hace 2000 años, ¿no? O sea, ¿cuándo se vio en el pasado que una religión durara 2000 años, ¿no? Éramos por lo menos como más sensatos en el sentido de decir, bueno, quizá este Dios me embona mejor, ¿no? Y quizá esto tiene mayor razón de ser y quizá me da mayor cobijo, pero ahorita somos incapaces de desprendernos de esto, ¿no? Y de mutar la idea de Dios y de abrazar cualquier otra cosa que se pueda pensar, ¿no? Entonces, eso, digamos, como por darle, o por tratar de responder y seguir, digamos, darle continuidad a esto que decía Durán, ¿no? Porque sin duda, la idea de Dios, es decir, yo por lo menos no creería o no participo de una línea de pensamiento religiosa, aunque me guste, pero yo no creería, digamos, como que Dios existe o que está esta entidad, sino que más bien creo que es una forma de simbolizar el mundo, ¿no? Es una forma en la que mediante el lenguaje creamos una figura que nos hace sentir sentido frente al mundo, que nos hace sentir cobijo, que nos hace sentir seguros a la hora de ir a dormir, ¿no? Es como, no sé, pienso mucho en esto de Pascal, que era de Blaise Pascal, que de pronto, bueno, un poco, yéndome, digamos, como un poco más atrás, ¿no? Pienso como en esta idea de ver de pronto la noche estrellada, ¿no? En las ciudades grandes no se puede ya hoy en día, pero en el pasado, ¿no? La gente cuando volteaba a ver el cielo, así las estrellas, ¿no? Y decir,
ok, ¿no? Pero está Dios, ¿no? Es decir, veo las estrellas, veo todo esto, pero sé que Dios existe, sé que Dios es bueno y sé que me ha dado una Ajá. guarida cósmica frente al mundo. La Tierra es el ombligo del universo, es el centro, ¿no? Ajá. Pero justamente llega Copérnico, y Copérnico habría que imaginar, o sea, antes de Copérnico todo estaba respaldado, digamos, como por Dios, y eso, ¿no? Lo que le decía, la Tierra es como una guarida cósmica. Pero llega Copérnico y Copérnico no solamente es que lo que haga es que haya llegado a decir de que no, la Tierra, el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que más bien la Tierra gira alrededor del Sol. No es tan sencillo. Lo que Copérnico hace es que en realidad descentraliza el espacio, ¿no? Es decir, Claro. Copérnico lo que dice es, el pedo no solamente es esto, el pedo es que allá afuera no hay una izquierda y derecha, no hay una arriba y una abajo. Es decir, giramos alrededor del Sol, pero no es que el Sol sea el centro del universo, ¿no? O sea, el universo es infinito y estamos arrojados en un infinito y estamos, por así decirlo, en un no lugar. Y cuando Copérnico dice esto, pues habría que imaginar el dolor para la Claro. gente que sí cree en Dios, ¿no? Porque de pronto es como, fuck, ¿qué hago? ¿No? Es decir, la ciencia me está diciendo esto y hacerle caso a la ciencia significa rasgar la creencia que yo tengo con relación a Dios, ¿no? Y entonces, después de Copérnico, Pascal dice, o sea, como que escribe, ¿no? En este libro de pensamientos viene que de pronto él voltea a ver el cielo una noche estrellada y de pronto dice, el silencio de sus espacios eternos me asusta, ¿no? O sea, porque claro, ya voltea a ver el espacio, ya no se sabe en una guarida cósmica, sino que se sabe en un no lugar, ¿no? Claro. Pero bueno, ya no sé cómo llegué a hablar de Pascal, pero Yo me esto, quería ¿no? regresar. No, pero está muy interesante. Yo me güey. quería Súper regresar interesante. tantito, Fer, de que ahora nos mencionabas de que este Dios ya no va de acuerdo al pensamiento actual. También creo que algo que pasa es que propuestas más modernas o más actuales de Dios, como que en algunos casos intentan emular a ese Dios anterior. Por ejemplo, estoy pensando en el mormonismo, que lo que hace Joseph Smith cuando escribe el libro del Mormón es un texto más reciente que No, perdón, él no lo escribió, ¿eh? Él Él lo encontró, dictó, discúlpame. había unas Lo dictó. placas que se las dio Idiota, güey. el ángel Moroni y él mirando a través de un sombrero. Con unas piedras. Le Sí, dictó al otro güey. Te pido por favor. Discúlpeme. Bueno, entonces, en este libro que dictó Joseph Smith, se ve que es un texto más actual, pero que lo que hace es intentar emular lo que ya estaba escrito en la Edad de Bronce. Y hay otras propuestas, como por ejemplo lo que hace la cienciología, que siento que está completamente desconectado de la realidad y no refleja para nada tampoco el pensamiento moderno, ¿no? Yo no estoy muy versado en la cienciología, a decir verdad, pero Qué bueno. Bendito tú, güey. Qué bueno. he visto Te muchas llevamos, he a visto un muchas campamento películas de si Tom querés. Cruise. He visto Sí. muchas películas de Tom Cruise, pero todavía no. Imagínate lo que te hace la cienciología que Tom Cruise quiso hacer de Jack Reacher, que Jack Reacher mide 2 metros y pesa 150 kilos y él dijo, yo lo puedo personificar con su 1,60 m. O sea, Su ego es de ese tamaño. Y claro, imagínate a dónde te lleva la cienciología, boludo. Oye, pues, o sea, mira, ¿qué estábamos diciendo? Ya se me fue lo que estábamos diciendo. Pero de que las propuestas de- más actuales Sí. de dioses, o unas intentan emular lo que se hizo antes y otras están desconectadas de cualquier pensamiento actual. Es que a ver, o sea, yo sí lo, o sea, lo pienso, pues, digamos, como que la idea de Dios, digamos, como del 2000, perdón, del año cero, de hace, bueno, no, no yéndonos al año cero, no pongamos por, no sé, cualquier año, ¿no? Del año 1000 después de Cristo, como que puede servir para explicar muchas cosas de ese mundo, ¿no? Pero en el Claro. momento en el que salimos al espacio, pues, sí que hay gente
ahí viendo el mundo desde el exterior, que es como, vamos, durante mucho tiempo prácticamente como en el imaginario colectivo la idea de Dios era como esta entidad que se podía salir del planeta y que podía ver desde el exterior el mundo, ¿no? Sí, sí. Hoy en día, cuando salimos del espacio, estos astronautas que están ahí atorados en la estación desde hace un chingo de meses, pues, de días, sí, pues. Sí. Porque creyeron en el dios Boeing, que le falló terriblemente, terriblemente, sí. Pero ha fallado múltiples veces. Sí. Y la visión que tienen a final de cuentas es una visión que en el imaginario colectivo durante chingos de años era la visión que Dios tenía, ¿no? Este ojo que podía ver el planeta desde el exterior. Pero pues una vez que salimos ahí y que vemos ya de propia mano, pues esto que decía Copérnico, de que el espacio es infinito, que no hay arriba y abajo y demás, ¿qué hace? O sea, ¿dónde embona, digamos, como Dios ya con todo eso, ¿no? Hay que buscar otro hueco. Y que lo podemos estirar, ¿no? Es decir, podemos estirar todo esto y por eso funcionan mejor algunas ideas de Dios, digamos, como esto, pues, o sea, que muchos no lo dirían que es Dios, pero yo creo que es Dios a final de cuentas, o la idea de Dios, de Hegel, del espíritu absoluto, ¿no? O de o el Dios de Spinoza, ¿no? Que por eso en algún momento Einstein dice como de que, yo sí creo en un Dios, es en el Dios de Spinoza, ¿no? Porque es una idea más total de lo que la figura de Dios podría ser y además, pues tanto Spinoza como Hegel con esta figura del espíritu absoluto en Hegel, pues lo que se están imaginando es como una entidad, como un ser, algo que es, pero que es total, ¿no? Y que todo lo que existe justamente al interior de él, pero no lo imaginan bajo una representación antropocéntrica o algo que se juegue también en términos antropocéntricos, como sí pasa al interior del cristianismo, ¿no? Que a final de cuentas es Dios, pero también es Espíritu Santo, pero también es Jesús. Y entonces a la hora de imaginarlo de esta manera, sí hay una representación también antropocéntrica de Dios, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, claro, que el mundo ha cambiado muchísimo y de pronto tenemos como todo esto que sale de la física cuántica y demás, y es como estas ideas de Dios que seguimos teniendo son insuficientes. Y claro que entonces muchos lo que hacen simplemente es tratar de adaptar como estas ideas del pasado un poco o sea, de estirar para que más o menos medio embonen y medio hagan sentido con lo actual, pero creo que estamos encerrados en un paradigma religioso o bajo ciertas ideas de Dios de las que sería importante salir para estar como más acorde a la época actual que nos toca pues habitar. Sí. Con relación a eso, me parece buenísimo el lugar al que llegamos con la conversación. A mí me pasó cuando yo estaba en el secundario y los primeros años después del secundario, que yo todavía era creyente, pero tenía muchas dudas intelectuales acerca de esta cuestión del primer motor y todo, por tratar de congeniarlo con todo lo que la ciencia te va diciendo de cómo nos hemos desarrollado, ¿no? Y yo me acuerdo que yo leía mucho a Jacques Maritain, que es como un neotomista del siglo XX, un filósofo francés. Y a mí, con los años, después de haber hecho el paso, digamos, o de haber seguido el desarrollo intelectual y alejarme, siempre me quedó la duda de por qué este tipo que sonaba una persona y que yo lo leía primero intelectualmente honesto, de cierta forma liberal, de hecho es uno de los padres de la democracia cristiana, muy inteligente, podía seguir abrazando con tanto fervor las ideas tomistas, ¿no? En el siglo XX y teniendo el conocimiento. A ver, Maritain, por ejemplo, convivió con la llegada del hombre a la luna, convivió con desarrollo sobre el átomo, sobre las moléculas, y igual sostenían eso. ¿Vos crees que hay en la filosofía o en algunos filósofos, incluso desde la honestidad intelectual, una necesidad de encontrar justificación a su creencia que no pueden soltar y a partir de ahí utilizan las ventajas de su inteligencia para tratar de justificar lo primero y no al revés? O sea, no hacer el ejercicio de la filosofía de decir, bueno, voy a analizar esto concienzudamente, sino que parten de,
bueno, yo creo porque necesito creer que Dios de los cristianos existe. Voy a encontrarle una justificación filosófica contra todo lo que estoy viendo que me dice que no, y entonces Dios no está muerto. ¿Pasa eso? Bueno, creo que sí, o sea, la respuesta sencilla es sí, y creo que un ejemplo, o por lo menos yo lo pensaba así, me acuerdo cuando estaba en la licenciatura, de cuando empecé a entrar al pensamiento de Descartes, ¿no? Que Descartes, pues, a ver, o sea, Descartes tuvo una educación jesuita, ¿no? Es decir, una educación formalmente clásica en una escuela que era como muy famosa en aquel momento, que se llamaba La Fleché, que era un instituto jesuita. Y Descartes, como bien sabemos, de pronto él tenía como este propósito de encontrar un método científico que fuera universal, y para eso se exilia él solito como en una cabaña en Suiza y demás, donde pues podemos imaginar que hacía un chingo de frío, y se va él solo porque él dice: voy a salir de aquí hasta que encuentre el método universal. Pero pues todo lo que sucede cuando él está ahí es lo que vemos reflejado en este par de libros, bueno, que hoy en día lo encontramos en estos libros del discurso del método, y meditaciones metafísicas, ¿no? Que él de pronto dice: ¿cómo voy a encontrar de dónde partir, ¿no? O sea, tengo que rehacer todo. Y de pronto él dice: voy a renunciar a todo el conocimiento que yo creo tener hasta el momento, ¿no? Porque el conocimiento que yo tengo en este momento es un conocimiento que he adquirido de manera secundaria, ¿no? Es decir, lo ha adquirido por participación. Alguien llegó y me dijo, no sé, por decirlo en un ámbito contemporáneo, que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Que la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo, ¿no? Pero él dice: me lo han dicho, pero yo jamás lo he puesto a prueba. Es decir, la mayoría de los conocimientos que yo he adquirido jamás los he sometido a una verificación. Entonces, ¿de dónde partir para hacer este estudio que quiero? Tengo que partir de algo que me sea, que sea evidente, ¿no? De algo que sea, de una idea que sea clara y distinta, de algo que soporte cualquier tipo de duda, ¿no? Por eso se le llama como esto de la duda metódica, porque él ejerce la duda como método, ¿no? Y estoy tratando de simplificarlo un chingo, ¿no? Pero pues bueno, en estas meditaciones metafísicas, Descartes comienza a dudar acerca de él y si verdaderamente existe o no existe, ¿no? Y ahí es cuando él crea esta idea del genio maligno, ¿no? Que dice: es que capaz que Dios no es bueno, sino que Dios es malo, y cada vez y Dios le gusta engañarme, ¿no? Y cada vez que yo creo estar en lo correcto, en realidad estoy equivocado porque Dios quiere engañarme, ¿no? Dios es un genio malvado. Entonces él no tiene manera, está sumido en una duda existencial radical, en la que duda incluso de su propia existencia, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro de que existo? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy, si estoy dudando enteramente de mí, de mi cuerpo, de mi pensamiento y demás? Y entonces es cuando Descartes llega a esta famosa idea de pienso, luego existo, ¿no? Que él dice: a ver, si yo pienso, no puedo dudar de que estoy existiendo. Y ese pienso, luego existo es una idea clara y distinta, es algo que soporta toda duda, ¿no? Es como en palabras de San Agustín: no puedo dudar de que estoy dudando, ¿no? Es decir, si yo tengo una duda, no puedo dudar de que tengo una duda. Esa es una idea clara y distinta. Y una vez que encuentra esta idea clara y distinta, y el centro del pensamiento, que es el yo, Descartes empieza a escarbar en todo lo que supuestamente está en el pensamiento, en el yo. Y él dice: aparentemente hay como, es decir, ¿qué hay en el pensamiento? Y él dice: el pensamiento tiene ideas. Dice: pero hay diferentes tipos de ideas. Unas ideas vienen del mundo, como el pez; otras ideas son imaginarias, como la sirena. Dice: pero hay otras ideas que son como las ideas innatas, no sé, que parece ser que son ideas que no dependen del mundo físico, pero que sin embargo yo tengo en mi intelecto. Y él dice: por ejemplo, una idea innata es la idea de Dios. Es decir, yo tengo la idea de Dios en mi intelecto, pero la idea de Dios no es algo que yo pueda ver, que pueda aprender del mundo físico. Sin embargo, tengo la idea de Dios en mi intelecto. Y esto quizá es porque me viene dada justamente por el mismo Dios. Y dice: y la realidad es que aun cuando yo quiera pensar a Dios como un genio maligno que quiere que yo todo el tiempo esté equivocado,
no puedo sino pensar a Dios como bueno, como omnipotente, como infinito y todas estas cualidades que se nos ha vendido siempre de Dios. Y dice, no tengo otra manera de pensar a Dios si no es de esta manera, ¿no? Y entonces, cuando él postula la idea de Dios como figura innata, es la validación para decir que nosotros como seres humanos sí podemos adquirir de alguna suerte, de alguna manera, conocimiento también a partir del mundo sensible. Porque ¿qué garantiza el conocimiento? Dios, porque Dios es bueno. Pero justamente este es un gran ejemplo, ¿no? Porque cuando te sumes como en la discusión de Descartes y en todo el pensamiento en el que él estaba subsumido, tú dices, no mames, o sea, ¿cómo de pronto de la nada se saca esta idea de que tiene la idea innata de Dios y que habita en su intelecto de esta manera? Es una mamada, ¿no? Sí, o sea porque que es yo me acuerdo aprendido que cuando, culturalmente, no es innato. completamente, ¿no? Porque entonces es como de que, y claro, ¿no? Después van a llegar justamente más filósofos, decir como de que, güey, no mames, ¿no? O sea, esto de las ideas innatas, no existen las ideas innatas, ¿no? Porque, es decir, porque ustedes dentro de las ideas innatas dicen este tipo de cosas de que Dios es de esta manera, pero si nosotros nos vamos con otra civilización, nos vamos a dar cuenta de que pensaban a Dios de otra manera. Dios no es una idea innata. Sin embargo, a mí sí me parece, y no solamente a mí, a mucha gente, que Descartes se ve traicionado por toda la educación jesuita de la que Claro, había güey. participado a lo largo Totalmente. de toda su vida, ¿no? Y lo más sencillo a ver, y también entiendo, estaba sumido en una, que hoy en día tenemos ya como más palabras como para decirlo esto desde la clínica, ¿no? De que estaba como despersonalizado, ¿no? Que tenía como un ataque de despersonalización en el cual se sentía que su cuerpo no era su cuerpo, en fin, ¿no? Le hacían falta por ahí como unos antidepresivos y demás, supongo, ¿no? No, y también el Como crecimiento normal de alguien, ¿no? De pensamiento, de que seguramente cuando empezó a cuestionar este tipo de cosas fue cuando ya tenía un crecimiento emocional, no sé si es, pues después de la adolescencia, obviamente, güey. O sea, no es muy común que la gente trate de cuestionar y de chocar con las ideas con las que fue educado desde chico, cuando llega a la edad adulta o a la juventud. Entonces, que claro, por supuesto, hoy lo sabemos, pero en ese tiempo, pues no, güey, no mames, era como que el inicio de eso, ¿no? claro, y además, o sea, recordando como esto que decía, ¿no? De lo de Copérnico, claro que también es, o sea, Freud diría que son como heridas narcisistas que el ser humano ha tenido, ¿no? Justamente cuando se rompen como con estos grandes dogmas que dan sentido a nuestra vida, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, imagino a Descartes que estaba, o a Descartes, para que no digan que, porque luego hay gente que es como muy mamadora de que por qué no lo De que lo pronuncias y que no sé pronunciaste qué, que mal. la chingada, así, ¿no? ADK, Este, ADK. pero pues, o sea, estaba subsumido en una duda muy cabrona de la cual supongo que quería salir como cualquier persona que ha tenido un ataque de despersonalización, quiere salir de ahí, ¿no? ¿Y Claro, de qué se agarró? Pues de la idea de Dios, ¿no? Ahora, también por otro lado, yo lo que sí diría es que sí es muy seductora un chingo de las ideas que te da la religión, ¿no? por Y supuesto. también, y también lo vuelvo a Totalmente. decir, o sea, la realidad es que, es decir, todo, yo vería que todo esto del conocimiento, la filosofía, la antropología, sociología, todas estas cosas, al final de cuentas son como un gran juego coherente que hemos ido desarrollando como sociedad, donde todo está empatado, ¿no? Y para poder entender, como decía hace rato, ¿no? Para poder entender a Kant necesitas saber un chingo de cosas de la tradición judio-cristiana, ¿no? Y ajá, o sea, como para entender a la ciencia necesitas entender a Kant, pero para entender a Kant necesitas entender a la religión, y entonces es todo un pinche juego que es un entramado, ¿no? Y en el que todo va siendo de alguna manera coherente. Y entonces creo que también conforme vas desarrollando o vas afinando cierto pensamiento, de pronto puedes terminar diciendo como de que, claro, es que es por aquí y todo es como más rico y es más nutrido viéndolo de esta manera, además de que, claro, te termina dando un poco pues de respuestas a tu vida, ¿no? Porque claro, quiero bajo el desamparo de una idea de Dios y sortear el mundo bajo el desamparo de Dios o sin una idea de Dios, pues obviamente que es más complicado, pues por lo menos en la vida moderna, ¿no? Pero pues sí, pues creo que es seductora la idea de Dios, o sea, es hasta romántica, ¿no? Es decir, yo lo he dicho en algún momento lo he dicho, ¿no? Que atendiendo como un romanticismo, claro que a mí me gustaría
poder participar de alguna línea de pensamiento religiosa, ¿no? Y genuinamente participar como de estos rituales y, o sea, sería una chingonería poder hacerlo, ¿no? Porque tampoco es que sea cualquier cosa, pero pues desafortunadamente no empato, ¿no? Decido ir más bien como por la libre, de alguna manera. Claro, claro. Claro, fíjate que a mí me parece que este tipo de pensamiento, de estar, más este tipo de trabajo mental, de estar cuestionando las ideas, nos llega siempre, bueno, no siempre, pero nos llega en una edad específica a cada quien, ¿no? A unos más grandes, a unos más chicos. Pero me gustaría traer a la mesa un tema que a mí me pasó cuando estaba más chico. Una de las primeras cosas que yo empecé como a cuestionar fue: mi papá es veterinario, entonces siempre siempre estuve cerca de los animales. Y entonces siempre aprendí que los animales se mueven por instinto y bla, 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 todo lo que ya sabemos. Entonces yo decía, bueno, cabrón, ¿y por qué entonces nosotros nos peleamos tanto internamente por pelear por no tener esos instintos? Entonces, la religión busca sacarte, o buscaba, o no, bueno, todavía hoy en día, pero sacarte de esa jerarquía animal, ¿no? Tú no eres un animal, tú eres alguien creado por Dios, estás fuera de esta esfera. Entonces, esta idea del ser humano de no ser un animal que buscaba eliminar los instintos nos dice: no hagas esto. Los mandamientos generalmente van en contra, ¿no? de esta naturaleza, ¿no? Bueno, no todos, pero hay esta búsqueda de no actuar de manera instintiva, sino de actuar de una manera mucho más moral y mucho más apegada a los. Sí, el de no mirar a la mujer de tu prójimo fue para vos. O sea, estuvo esperando ese fue directo 3.000 años para vos. Sí. Pero también esto lo voy a concatenar con el punto que decíamos de que Dios ya no era tan popular, vivimos en una sociedad más secular. Yo creo que esta idea de que no somos de esta tierra, sino que no formamos parte de esta línea de la cadena alimenticia, de que no somos un animal, ha mutado de cierto punto, hasta cierto punto de llegar a todas estas corrientes de New Age. Porque si observamos cómo es la sociedad ahora, me encantaría creer que somos más seculares, pero realmente la idea de Dios, lo único que ha pasado es que ha mutado a la energía, güey. O sea, ahora ya no se le llama a Dios, se le llaman de otras maneras. Sí. Que si la energía, que si decrétale a la energía, o sea, prácticamente le piden las mismas cosas, pero le cambiaron el nombre, güey. O también es el universo, ¿no? Ajá, o sea, piensan que hay algo que conspira o que te tiene preparado un cierto destino, que si lo ponemos en la mesa, ese es Dios, güey. O sea, nada más que, y además esas personas, si les hablas de Dios, muy probablemente te van a decir: es una idea vieja. Eso ya está superado. Pues sí, güey, pero crees en lo mismo al final. El concepto es el mismo, güey. Entonces, híjole, yo creo que dentro de toda esta idea de que no somos animales, porque este fue como empiezo el comentario, nos ha llevado a un problema muy grande, güey, dentro de nuestra integración con la tierra, güey. O sea, no violentamos a los animales, contaminamos, o sea, dentro de toda esta idea de somos superiores, que todo es para güey, que nosotros lo usemos y todo es para eso uso. existe. Exactamente. Que sería como una continuación de lo que nos explicaba Fer de el cambio de idea con Copérnico, ¿no? En ese momento pues era como en un lugar en el espacio, ¿no? Que nuestro lugar en el espacio pues no es el centro, y pues también nuestro lugar entre las especies tampoco es el centro. Así es. Creo que ese todavía no lo superamos. No. Es que está bien cabrón porque, o sea, de alguna manera, a ver, o sea, yo aquí, o sea, yo en México, pues, o sea, lo digo así como porque supongo que hay mucha gente que nos escucha de otros lugares, Sí. pero yo en ocasiones digo que en México, aún sin saberlo, somos priistas y guadalupanos, ¿no? Es decir, y lo digo en el sentido de que el priismo estuvo tan fuerte impregnado en la cultura durante años
que la política se construyó priistamente, ¿no? Y por otro lado, en términos religiosos, los mexicanos o muchos son guadalupanos, ¿no? Es decir, aunque queramos o no queramos, aunque seamos creyentes o no creyentes, participamos de todas estas tradiciones, ¿no? Es decir, las fechas, el 12 de diciembre es un día importante en México porque es el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Seamos creyentes o no, sabemos que es un día como más o menos especial y las vacaciones escolares están programadas bajo festividades católicas y demás. Es decir, todo eso está impregnado en nuestra forma de pensar y de estructurar la realidad, aun cuando no nos consideremos ninguna de estas cosas. Y digo esto como para llevarlo a un ámbito como más grande, que es que claro que la religión ha permeado muchas de las maneras en las que estructuramos las cosas, ¿no? E incluso, digamos, como al interior del ateísmo, lo hacemos como negando la idea de Dios, es decir, pero para negarle, para tú decirte ateo, tienes de alguna manera que negarte frente a esta idea de Dios que conoces y que de alguna manera ampara muchas de la estructura social en la que estamos sometidos, ¿no? Es decir, a mí se me hace muy cabrón, por ejemplo, cómo nos manejamos social, culturalmente con la idea de culpa, ¿no? Pero ¿de dónde viene el concepto de culpa? El concepto de culpa es un concepto meramente religioso. Sin embargo, Claro. lo tenemos en un ámbito que se juega legalmente, ¿no? En un ámbito religioso, la culpa tendría, el sentimiento de culpa es un sentimiento que se genera a ver, ¿cómo decirlo? Una vez que tú pecas, puedes tener culpa o no tener culpa, pero si tú tienes culpa, quiere decir que Dios está actuando en ti y que como está actuando en ti, te das cuenta justamente de que has pecado. Pero si lo llevamos a un ámbito secular donde no hay pecados y lo que hay más bien son injusticias o cosas así por el estilo, entonces, ¿por qué estamos castigando las injusticias a partir de conceptos como la culpa? Sin embargo, es decir, podemos sentir el sentimiento de culpa aun cuando no seamos religiosos, aun cuando no seamos cristianos, aun cuando no seamos judíos, porque hemos crecido ahí, ¿no? Y pienso en eso con base en todo esto que estabas diciendo, ¿no? Porque claro, es decir, no sé, lo pienso, esto me parecía sugerente, ¿no? Como esta idea que por ahí tenía Lutero, ¿no? Que para Lutero que el hombre es como una mierda divina, ¿no? Es como algo que sale del ano de Dios, ¿no? Somos algo que se desprende de Dios y por eso estamos hechos como un poco a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir, no somos un animal más, somos algo que está tocado por la divinidad que es Dios, y entonces el mundo está dispuesto para nosotros los seres humanos. Pero eso, claro, y eso tendría que ver también en buena medida con separarnos justamente de la animalidad, de ciertos instintos que todavía tenemos, ¿no? Porque todos estos instintos a lo que nos llama la carne, por ejemplo, los deseos, pues a final de cuentas son pecado, ¿no? Porque no tendríamos que atender a eso, sino que tendríamos que atender a toda esta parte racional que tenemos y que tenemos toda esta parte racional justamente a razón de que somos participativos de Dios, somos sus criaturas, ¿no? Es decir, somos sus creaciones, somos su mierda, por así decirlo, ¿no? Dependiendo la óptica desde la cual queramos verlo. Tenemos que seguir esto, ¿no? Me acuerdo de este libro, ¿no? Del Eclesiastés, que en el libro del Eclesiastés es un libro que básicamente es un libro que hay una frase que a mí me gusta y que incluso la tengo tatuada, y que la voy a decir en griego, porque en griego, es decir, obviamente la Biblia no está escrita en griego, o esta parte no, pero en griego es como es conocido, ¿no? Y en griego dice matayotes, matayotetos, tapanta, matayotes, que en español sería, adelante un poco, es como hacer la pregunta de ¿qué es el hombre? Y la respuesta sería esta frase, ¿no? Que es vanidad de vanidades y todo vanidad. Porque en este libro del Eclesiastés lo que se está señalando es que la mayoría de los actos que hace el ser humano sobre la tierra son movidos por nuestra propia vanidad. Es decir, no, porque podemos entender culturalmente hoy en día que la vanidad es como querernos ver guapos, guapas, delgados y demás, pero estrictamente hablando, la vanidad tendría que ver con el hecho de hacer cosas
para ti mismo, ¿no? Es decir, si yo quiero desvelarme estudiando para mi examen de medicina en lugar de ir al antro, eso es vanidad, porque estoy haciendo las cosas por mí mismo, ¿no? Porque quiero ser el mejor médico, quiero ser el mejor de mi clase. Eso es vanidad, ¿no? Si me despierto todos los días a las 5 de la mañana para practicar natación, tenis, lo que sea, eso es vanidad, porque lo estoy haciendo por mí, no por Dios, ¿no? Y es lo que se acusa justamente en este libro de vanidad, ¿no? En este libro del Eclesiastés, que estamos haciendo actos movidos por nosotros mismos, ¿no? Por nuestro instinto, por nuestra animalidad, por nuestro propio deseo que tiene que ver con nosotros, cuando en realidad deberíamos de hacer las cosas por Dios, separarnos del resto de los animales, seguir la razón, porque Dios nos habla mediante la razón. Pero todo este tipo de cosas, secularmente, creo que se llevan justo a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, muchas discusiones son de que es que tenemos que ser de esta manera y no puede. Es decir, culturalmente, hoy en día, creo que estamos castigando más que nunca el hecho de que tengamos una parte animal dentro de nosotros. Tenemos que ser lo más civilizados posibles, tenemos que ser racionales siempre, tenemos que controlar nuestros sentimientos siempre, tenemos que controlar siempre lo que estamos diciendo, ¿no? Y es como de que, brother, no sé si estas demandas son posibles de satisfacer, no son posibles, güey. No son posibles. No. O sea, sí, la psicología lo ha estudiado, las emociones y todo eso es algo que puedes decidir qué hacer con ellas después de sentirlas. Es decir, puedes alterar tus conductas, pero tus emociones, no, tus emociones así. Si me viene la tristeza, estoy triste y se chingó, güey. ¿Qué voy a hacer con esa tristeza? Eso es otra cosa. Y también esto que dices es interesante porque es salirte de los límites, ¿no? La vanidad de lo que estabas hablando la vanidad se entendía como el salirte de los límites que te habían impuesto y que Dios te marcaba que hasta aquí llegaba el ser humano. Pensar que eras más que eso era un desprecio hacia Dios directamente, ¿no? Entonces, y todas esas ideas hoy en día las seguimos, pero sí al pie de la letra, claro. O sea, si entendiéramos de dónde vienen, es probable que podríamos cambiar, porque en eso está el cambio y por eso es tan importante el pensamiento científico hoy en día, no tanto porque te apegues a la ciencia, sino que estaría buenísimo, pero fuera de eso es que cuestiones tus ideas, porque hace rato decías, está bien cabrón que el Vaticano, la iglesia hoy en día no sepa qué hacer con toda la comunidad del LGBT, con todo lo que está chocando con los temas actuales. Pues eso es porque su pensamiento es dogmático y no permite la evolución del pensamiento. Claro. O sea, para mí eso es lo más peligroso de la religión. Fuera de todo lo que ha hecho es que no permite la evolución del pensamiento. Y entonces, cuando hablamos del Dios y cómo ha cambiado, cómo la evolución del ser humano y el pensamiento ha ido obligando a la idea de deidad a mutar, me parece que ese es el trabajo interesante y lo que hoy nos tiene aquí, ¿no? Sí. Sí, y fíjate, sí, o sea, para terminar esto que estaba, o sea, a partir de lo que habías dicho, es decir, yo sí creo que justamente la religión nos ha hecho mucho daño, y que no nos damos cuenta en todo esto que estás diciendo, ¿no? Porque aunque lo veamos secularmente, son ideas que se desprenden de toda esta tradición judeocristiana, ¿no? El hecho de pensar que no somos un animal más, sino que somos una especie que vale más. Justamente esto nos lleva a todo el problema del especismo que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Pero también nos lleva justamente al problema que atravesamos con la modernidad, en la que creíamos que el mundo estaba dispuesto para nosotros y que podíamos ponerle en la madre, y que justamente nos llevó a muchos de los problemas ambientales y geológicos y y con relación a la naturaleza que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, estamos participando todavía de estos problemas que, aunque lo veamos secularmente, son estragos del pensamiento religioso, ¿no? Porque la gente, o sea, a mí sí me tocó, di años, durante muchos años en la Universidad Anáhuac, que pues es una universidad que es estrictamente, digamos, como católica de legionarios. aquí.
Desde los legionarios, sí. Exactamente. Tenían antes una estatua de Maciel y todo. Ya no me tocó a mí, ya yo entré. No, ya la quitaron después. Pero, o sea, a mí sí me tocaba ver, o sea, que de pronto en clases, pues de pronto sí como que me decía, pero pues es que claro, o sea, los animales están para qué, pues para alimentarnos, no lo dice la Biblia. O sea, y es una mamada, digamos, como que en 2000, no sé qué era, 17, 16, alguien me dijera eso, pero que lo justificara bajo la religión, es como hay un desfase con relación al mundo, ¿no? Y por otro lado, esta idea que también me parece como seductora y que también me gustaría como platicarla, porque creo que es interesante, esto de que decía Durán, ¿no? De que si bien no tenemos, o sea, que vamos hacia una época secular, que tenemos también como el advenimiento de todo esto New Age, ¿no? Donde ahora la gente busca como espiritualidad y demás, ¿no? Yo, como para abrirlo más y hacerlo, digamos, como un poco más popero todo esto, yo me gustaría como platicar una idea desde el cine, ¿no? Que es las películas de Ari Aster, ¿no? Que supongo que pues sí topamos a Ari Aster, ¿no? Sí, Que por es el que hizo supuesto. la de Hereditary, Sí. Midsommar. Bowie's Sí. Afraid. Ajá, bueno, sí, o sea, si nos vamos, digamos, como a Hereditary y a Midsommar, y recordando que Ari Aster, digamos, como que es judío, yo una lectura que tengo de estas películas de Ari Aster, por lo menos de Hereditary y la de Midsommar, es que creo que es un poco un acuse de ciertas prácticas que se están jugando hoy en día o que cada vez cobran mayor relevancia, que no son nuevas, pero que pareciera ser que cada vez van cobrando más relevancia, ¿no? Es decir, como en Hereditary, a final de cuentas, lo que está culpando es como a el santerismo, la santería, perdón, ¿no? Y la brujería y todo este tipo de cosas, ¿no? Y en Midsommar lo que tenemos son como estos rituales que se juegan fuera de la religión primariamente occidental, ¿no? Porque lo que tenemos es, a ver, lo que yo diría de estas películas y de Ari Aster es que Ari Aster en sus películas señala al mal como aquello que habita al interior de los rituales que serían considerados paganos por las principales religiones, ¿no? Que es como en Midsommar, pues es tal cual ese pedo, ¿no? Es como de que de pronto se van estos estudiantes gringos, no me acuerdo a qué lugar, a Suecia, no me acuerdo dónde es, y de pronto todo resulta como muy bonito, tienen como rituales, demás, que tienen que ver como con otras cosas que son como que nos llegan a nosotros, ya en Occidente, bajo esta óptica como de lo New Age, de cosas que hay que practicar y que son como que espirituales, pero que la mirada que le da es, no, o sea, en todos estos rituales que están fuera de la religión judía y fuera de la religión cristiana, es donde está verdaderamente el mal, no es como si el mal no estuviera dentro de el judaísmo y del cristianismo, porque ahí no hay espacio para que Dios sea aparentemente malo, pero donde sí hay espacio para que opere la maldad es en aquellos lugares donde no está Dios, como son estos rituales como New Age. Entonces a mí me parece que es como siempre un acuse muy conservador de su parte en muchas películas, ¿no? Porque claro que vemos Midsommar y es como toda la estética New Age de la que participa mucha gente en la actualidad, que no son ni judíos, ni son, o que a veces sí participan de las religiones, pero que están jugando con estas cuestiones de que de pronto es cumpleaños de alguien y hacen como todo este ritual en el que dibujan algo en el piso y ponen flores y todas se ponen como que coronitas y bla, 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 o el tarot, o sea, estamos llenos de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, bajo una mirada conservadora para el judaísmo y para el cristianismo, es el mal todos esos lugares, ¿no? Porque no está Dios ahí. Está súper interesante lo que planteas porque él definió Bowie's Afraid, la tercera película, como el Señor de los Anillos del judaísmo. No sé si viste esa definición que hizo, en la cual porque él en esa película siento que amplía esa, nunca había pensado esa mirada que vos estás dando, está buenísima, porque él siento que la amplía y en esa también responsabiliza al judaísmo, pero al judaísmo cultural, no al judaísmo religioso. El villano de Bowie's Afraid son las presiones que impone la cultura judía sobre los judíos. Y está muy bien demostrado eso en la figura de la madre.
pero de nuevo lo hace sobre la figura cultural, no sobre la religiosa, que para muchos judíos también es una tergiversación de la religión judía. De hecho, son algunas de las cosas que dicen los ortodoxos. Mira, nunca lo había pensado, pero ahora voy a ver a Ari Aster desde otro lado. Me encanta Ari Aster, pero ahora lo voy a ver desde otro lado. Está muy bueno. Para mí es un súper conservador religioso, ¿no? Porque lo que está señalando, me parece, es como diciendo, mira estas pinches nuevas generaciones que no están respetando los dogmas y que ahora están con estos jueguitos de espiritualidad, ¿no? Sin darse cuenta que esto está al desamparo de la figura de Dios, ¿no? Están jugando bajo el paganismo, ¿no? Por lo menos para mí es, digamos, como una manera en la que bueno. Yo leería eso. Está bueno. Bob, estamos sobre el tiempo ya. ¿Querés hacer la última y ya vamos a despedirnos? Creo que puedo hacer una pregunta para Fer para ir cerrando. Justo desde la primera vez que yo tomé una clase de filosofía en preparatoria y poquillo después en la universidad, siento que ahorita sigo viendo los mismos argumentos del lado de la teología para intentar justificar la existencia de Dios. Pero pues ya tú siendo alguien que lo ha estudiado infinitamente más, ¿te has topado algo nuevo, Fer? ¿Algún argumento o algo nuevo del lado de la teología o no realmente? Híjole, a ver, o sea, nuevo en el sentido de que se juegue con cosas nuevas, con cosas actuales. No, o sea, en ese sentido, no, o sea, de que den respuesta al mundo actual o a la tecnología actual o todo ese tipo de cosas, me parecería que no, o sea, porque vamos, a ver, estoy pensando, ¿no? En algo que quizá se ha pujado y que podría parecer nuevo, pero que me parece que no lo es. Pero que es interesante es como en todo esto que se le llama como teología de la liberación, que está impulsada principalmente, digamos, como pues desde América Latina, ¿no? En el cual pues se entiende a final de cuentas o lo que se propone es que esta participación religiosa de las iglesias y demás también debería de incluir cambios, digamos, como políticos, de mejorar la vida de los pobres sociales, pero a mí me parecería que eso no es que eso no es nuevo, sino que simplemente se está diciendo, ¿no? Porque a mí me parece que tal cual, digamos, como que el cristianismo es un proyecto político desde siempre que ha tratado, o sea, que si haces como una lectura, es como siempre ha tratado de buscar, digamos, como una digamos, como que igualdad, ¿no? Entonces me parece que no es nuevo. Sin embargo, la manera en la que se dice, desde donde se enuncia, me parece que sí resulta, digamos, como un poco más actual, quizá, ¿no? Como querer rescatar eso, ¿no? Entonces, eso quizá podría ser, pero de ahí en fuera no. Es decir, que me siguen sorprendiendo muchas cosas que de pronto me encuentro y que digo, esto está chingón, o qué idea tan seductora, sin lugar a dudas, ¿no? Siempre hay cosas que encontrarse nuevas en la religión. Sí, es que justo lo digo porque hace poquito veía un par de debates y veía a un filósofo un teólogo reconocido allá en Estados Unidos, William Lane Craig, y que él, como otros, a mí, desde mi parecer, parece que le están dando todavía vueltas a los mismos argumentos a favor de la existencia de Dios que tienen cientos de años y como que no hay nada nuevo en ese sentido. Pero bueno, quería la confirmación. Sí, no, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, diríamos de esta manera, no, nada nuevo, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay cada vez, o sea, es muy seductor, es que es muy rico y porque es muy romántico, a final de cuentas, muchos de estos acercamientos que hay con la figura de Dios. Claro, sí, coincido. Pues muchas gracias, Fer, gracias por tu visita, gracias por tu tiempo, por explicar tan bien cosas que la verdad son bastante... buenísimo. Bastante complicado. Sí, bueno, sí, se puede, nada más cierro así como para claro, que adelante, por favor. para que se vayan, digamos, como con un poquito de una pues de duda o algo así por el estilo, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que podríamos hablar acerca de Dios, por ejemplo,
puntualmente, no sé si podríamos obviamente entrar más y que quizás después podríamos hacerlo en otro programa, yo ya invitándome. No, yo ya te iba a invitar de vuelta después porque yo quiero que vengas a hablar de Bertrand Russell y de otros pensadores, así que yo ya te estaba por invitar de nuevo. Porque ahorita fue como muy general, pero obviamente podemos hablar acerca de qué, o sea, bien entrar así de que, oye, ¿qué nos dice Leibniz acerca de Dios, ¿no? Porque Leibniz dice que este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y que tiene que ver, a final de cuentas, porque Leibniz dice que Dios, al ser como la entidad que piensa mejor, pues toma las mejores decisiones posibles, ¿no? O hablar acerca del espíritu absoluto y la relación que tiene como con la idea de Dios. Podemos entrarle más en eso, ¿no? Pero bueno, simplemente como para dejarles... Sí, vas a volver, olvídate. Como para dejarles nada más una idea, pues, a los que nos están viendo, ¿no? De algunos conceptos, ¿no? Me encanta. Se supondría, digamos, como que al interior un pensamiento, digamos, como que ampara mucho de la idea del Dios al interior de la idea judeocristiana, es que Dios es el ser, ¿no? Dios es lo que es decir, de Dios en determinado caso no podríamos predicar la existencia, sino que tendríamos que predicar la serencia, por así decirlo, ¿no? Porque Dios es, y Dios es unidad, y todo lo que existe es Él, ¿no? Entonces es como si nosotros pensáramos, pues al final de cuentas, que esta unidad, que esta hoja es Dios, es el ser, es el sístere, ¿no? Es el sistema, es lo que es uno, ¿no? Y al interior de esto lo que se tendría es que no se va a escuchar, pero si yo hago así, de que cuando yo rompo un pedacito, digamos, como de esta hoja, se supone que esto que se desprende, que a final de cuentas sería como una desgarradura en términos teológicos, esto es el ser, esto es lo uno, esto es lo que es, y esto es lo que seríamos nosotros, por así decirlo, somos lo existere, es decir, es lo quité, este es el sístere, y a la hora que yo lo quito, esto es el existere, es lo que existe, que no es esto, pero que de alguna manera participa de esto. El ser puede ser sin este pedacito, pero este pedacito no puede ser sin esto, ¿no? Y es lo que se estaría entendiendo al interior, digamos, como en muchas nociones acerca de Dios, ¿no? Por eso esto es lo que es, y esto es lo que existe, o sea, que esto somos nosotros, por eso nosotros existimos, ¿no? Porque somos algo que se quita o algo que participa del sistema, pero que no somos el sistema, no somos a final de cuentas esa unidad. Y eso lo podríamos hacer, digamos, como diferentes lecturas desde diferentes religiones y demás, ¿no? Desde que si estábamos en el paraíso y somos desalojados del paraíso y en fin, ¿no? Somos lo existente, somos aquello que de alguna manera puede ser prescindible para Dios, porque Dios no va a dejar de ser si nosotros nos desprendemos y morimos y demás, la unidad sigue, ¿no? Y entonces también por eso justamente, o de ahí es que se desprenden estos conceptos como la religión, que al final de cuentas la religión en términos, digamos, como etimológicos, lo que está presuponiendo es que hay un distanciamiento con alguna figura suprema, ¿no? Con el ser, con Dios, porque al final de cuentas la palabra religión es que es volver, ligar con eso de lo que estamos separados, eso es lo que etimológicamente significa la palabra religión, volverse a ligar con algo que es de lo que estamos separados y que se entiende que es sagrado, y que a final de cuentas es el ser. Y entonces lo que muchas religiones lo que buscan es, claro, volver a ligarnos con esta entidad, con este sistema del que participamos, pero que no lo somos del todo, porque nosotros existimos mientras que el ser simplemente es, ¿no? Y de ahí vienen otros conceptos que son importantes, no sé, pues obviamente como la figura del pontífice, ¿no? Que el papa se dice que es el máximo pontífice, ¿no? Pero ¿qué significa pontífice? Pues el pontífice en términos etimológicos viene de pon pontis, puente, y de facere, que es hacer. Es decir, pontífice, significa el que le hace de puente. Es decir, el pontífice la hace de puente entre quién? Entre yo, ser humano que existo, y Dios, que es lo que es, ¿no? O sea, todo está ahí, digamos, como jugándose en una suerte de complicidad, ¿no? Porque también, obviamente, la raíz de Teo viene o se desprende de la manera en la que antes se escribía Zeus, ¿no? Es decir, Teo significa Dios,
porque es una declinación de la palabra de Zeus, ¿no? Que Zeus se escribía como con de cera, entonces Zeus, y por declinación se convierte en Teo. Wow. Entonces, claro, Teo es Dios, porque Zeus es el papá de los pollitos, ¿no? Pero bueno, simplemente dejo esto ahí como incentivo intelectual para que genere Ahora me quiero quedar 2 preocupaciones horas más. epistémicas, ¿no? en las audiencias. Perfecto. Pero pues bueno, eso nada más como para dejar ahí. Ya nos quedamos picados. Nos pero, encantó. Vas a mira, volver, para la vas a gente que se queda picada, querido Fer, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Tienes algún proyecto del que quieras anunciar? Lo que tú quieras. Así tal cual como proyecto, ¿no? Pero pues me encuentran ahí en Instagram, en Twitter como @ferbustos, sobre todo en Instagram estoy más activo, en Sí. TikTok estoy como filosofía pop, a veces doy cursos de filosofía por Zoom, a veces no, porque la chamba me supera, pero pues bueno, por ahí andamos. Va, perfecto. Y Muy nosotros, bien, muy bien. ¿qué demonios? Y nosotros tenemos condenados que tienen 15 días gratis con nuestro link en Podimo. 12 personas que sufrieron la ira del cristianismo por haber querido impulsar la medicina, la ciencia, la filosofía, el pensamiento. Copérnico, del que mencionamos mucho hoy, es objeto de un episodio. Giordano Bruno, Juana de Arco, Galileo Galilei, Mateo Salado, las condenadas por el aborto y muchos más. 12 episodios exclusivos en Podimo y ya estamos impartiendo nuestro curso en YouTube Premium de podcasting. Además, si suscriben a Patreon, hay más de 300 contenidos y subimos 2 veces por semana. Acabamos de subir una entrevista. Ale, recordame, ¿a quién? A David Velasco. Vamos a hablar sobre música y bueno, pues todo lo que ha sido para él sus influencias. Y para quien no sepa, David Velasco es el vocalista de Porter y bueno, pues ahí va a estar. Eso Buenísimo. y muchísimo contenido más. Eso, ¿algo más, Ale? muy bien. Merch, ya saben que chunches.mx para comprar el merch de Herejes el Podcast, tazas, bolsas, gorras, playeras, sudaderas, en fin, vaya, dese una vuelta y compre mercancía de no solo herejes, sino de chismecito y café con tachas, así que vaya para allá. Va, Sí. perfecto. Y a nosotros nos encuentran en redes sociales en todos lados como Herejes el Podcast. Y mis compañeros son Vasco.ereje, Cruzado.ereje, yo soy Bobby.ereje. Y ya. Y ya, vámonos. Sí, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Vámonos. Buenísimo. Adiós. Bye.